Vamos en esta noche a estudiar el capítulo 11 del 1 al 6 y el título de nuestra conferencia se llama Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a vivir. Dice Eclesiastés 11 del 1 al 6, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Ustedes saben que vivir es un arte. Mucha gente no vive. La mayor parte de la gente solo existe. Y hay una grande diferencia entre venir a la vida, nacer, pasar por la vida, estudiar, casarte, trabajar, hacer dinero, tu familia y morir y pasar por esta vida, la cual no es nuestro destino. Repito, este planeta no es nuestro destino, vamos solamente como viajeros. La Biblia quiere que comencemos a cobrar conciencia que vamos de paso por esta vida tan corta que a lo mucho muchos llegan a los 80, 90 años de edad. Entonces vamos de paso nada más. Y si a eso le agregas que durante toda tu vida nunca conociste a Dios ni descubriste el secreto para vivir, la Biblia dice en varios libros que muchos seres humanos son semejantes a los animales. Que tú ves a la vaca todo el día, lo único que hace está parada, rumía, come y come, duerme y a dormir y a comer, a dormir y a comer. Como todos los animales luchan por sobrevivir, los leones matan y comen y se duermen y no hay absolutamente fuera de eso ninguna conciencia de ellos, del universo. No pueden los animales ni los conejos hacer una reunión para adorar a Dios. No trasciende su comprensión y su entendimiento el mundo físico que les rodea. Y es triste vivir de esta manera y lo vamos a aprender a continuación. Mucha gente también ha confundido y ha tergiversado el verdadero cristianismo tratando de propagar una imagen distorsionada de la voluntad de Dios para nuestra vida. Este tipo de personas piensan de la siguiente manera: no, el cristianismo es algo aburrido, y como es algo aburrido, yo no quiero entrar ahí. Tal vez porque estas opiniones son antibíblicas, muchos cristianos viven aburridos. De veras, tienen unas caras muy tantos cristianos tan largas y tan aburridos, sin gozo, sin nada, bajo el tedio y la rutina del trabajo diario, nunca haciendo nada diferente, siempre en la misma rutina, día y noche. Las buenas noticias que esta noche tiene para ustedes la Biblia es que no tienes por qué vivir bajo esas circunstancias. El Señor tiene otro tipo de vida para cada uno de nosotros. Cristo dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida. Pero Él no se quedó ahí. Dijo, y vida en abundancia. Dios quiere que este puente, si vas a Cuernavaca, si vas a Acapulco, si vas a Xochimilco, si te vas a quedar en tu casa, esta mañana, el frío, la tarde, todo lo disfrutes, lo vivas con intensidad, que puedas realmente sentirte parte de este programa y plan maravilloso de un Dios infinitamente santo y bueno que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros en una cruz, y que salgas
de ese tedio, de esa rutina. Hay cristianos que ni el domingo pueden descansar, ni el domingo se van a Chapultepec, ni llevan a sus hijos en la tarde a alguna actividad, porque todo para ellos gira el trabajo, la panadería, el bufete, la clínica, todo gira alrededor de cosas rutinarias, olvidándote que tienes a tus hijos tal vez pequeños o jóvenes que no los volveremos jamás a ver. Los hijos crecen así, rapidísimo, y no volvemos a tener las mismas oportunidades con ellos. Este plan divino contenido en esta conferencia esta noche nos va a enseñar a tomarle gusto a la vida y a todo lo que nos ofrece. Vamos a ver en primer lugar algunos consejos humanos a las personas de la tercera edad, de las personas ya grandes, porque casi siempre los consejos que se les dan a estas personas es que ya no pueden hacer nada. Mira, tú ya pasaste el 60, el 70, ¿verdad? Y ya come lo que comas porque de todas maneras te tienes que morir. Y sabes una cosa, que ya no gastes mucho dinero porque posiblemente se te pueda acabar. Y ya no tomes riesgos, ya no hagas aquello, ya no hagas esto, porque de todas maneras ya estás muy grande. Todos estos consejos no están en la palabra de Dios. Si nosotros leemos Deuteronomio 34:7, encontraremos que Moisés a los 120 años se nos hace una revelación extraordinaria. A esa edad los ojos le seguían brillando y él no había perdido el vigor, su energía física. Aunque te puedas ver en el espejo todo despellejándote, lleno de arrugas y sin pelo y lo que sea, interiormente dice la Biblia que este motor, este espíritu que Dios ha puesto, nos puede mantener si le echamos gasolina. Si lo tienes continuamente funcionando. Y el combustible para el espíritu es la palabra de Dios. Una persona que llega a la edad o a la tercera edad y que ya no tiene visión de la vida, que ya no tienen, ya alcancé todo, pues, y vive en el pasado, y lo que yo fui, cuando fui general, cuando fui presidente de la República, cuando fui gobernador, cuando fui presidente de negocio, y el pasado, y ellos creen que ya no hay nada nuevo hacia adelante. No podemos, como cristianos, tener esta actitud a la vida. Tenemos que siempre que amanezca a los 75 años de edad, a los 80 años de edad, estar lleno de ideas y de visiones y de planes y de qué voy a hacer, y me voy a correr a los 75 años de edad y hacer ejercicio y voy a comer puras verduras y quiero llegar a los 90 y quiero tener salud y yo sé que mi salud está en relación con lo que yo como y con lo que yo respiro. Y si tú mantienes estas ideas y esta actitud hacia la vida, Dios te bendice. Dios te bendice. La mayor parte de las personas enfermas, la mayor parte, cuando no es por alguna causa orgánica, es por lo que comen. La mayor parte de las enfermedades es por nuestra mala y pésima alimentación. Y Dios ya no se hace responsable de nuestro cuerpo cuando nosotros abandonamos nuestra responsabilidad de mantener nuestro cuerpo en excelentes condiciones físicas, escogiendo, ya no comiendo lo que te sirven, escogiendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto tiene colesterol, esto está muy grasoso, este queso tiene, voy a buscar uno light, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque quiero vivir, quiero tener energía, quiero llegar a los 80, 90 años de edad con salud. Y eso Dios, repito, no puede meterse, porque Él nos dice, presenten sus cuerpos, Romanos 12:1, en sacrificio vivo. Y eso nos corresponde a nosotros. Las últimas dos secciones que estudiamos de Salomón, las podemos resumir en esta frase: gózate de la vida. Fíjense lo que le estoy diciendo, al contrario de las ideas religiosas que nos habían puesto de que el cristiano tiene que ser así, con la cara de Santo Tomás de Aquino,
con esas fotos, y hermanito, ¿cómo está? Y todo. Al contrario de toda esta actitud falsa que no está en la Biblia, como dice Pablo en el Nuevo Testamento en Filipenses 4:4, gócense, 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 ríanse lo más que puedan en la vida. Mantengan ese espíritu y ese gozo interno en su corazón. La Biblia nos muestra que debemos de cambiar nuestra aburrición y tedio en una vida emocionante y contagiosa, donde hemos descubierto el secreto de la vida y no tenemos ya por qué estar aburridos y con el tedio y la rutina. No tiene por qué ser así, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundante. Dice Eclesiastés 11, versículo 1 para comenzar: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Aquí, en lugar de vivir preocupados y con temor, se nos está diciendo que nos entreguemos a los demás, que nos entreguemos a la gente. Podemos traducir este versículo: date a ti mismo generosamente, porque eventualmente serás recompensado. El aventar un pan sobre un río es creer que ese pan jamás ya va a volver a regresar. Y cuando dice que después de muchos días lo hallarás, es una imposibilidad física. Sin embargo, Dios me dice: da esto y lo vas a hallar. Pero ¿cómo? Si aviento el pan y el río se va y tiene una corriente, ¿cómo el río jamás regresa? Se va al mar y desemboca al mar. Yo te digo, dice Dios, que todo lo que eches realmente lo vas a hallar con el tiempo, porque lo que siembras, recoges. Esto es lo contrario de vivir una vida de avaricia, de codicia, siempre preocupado, de no recibir, de vivir en el temor, de ser defraudado. ¿Esto le llamas vida? ¿Le llamas a eso vivir? Debemos siempre estar buscando la forma de invertir nuestra vida en la gente. La mayor parte de los psiquiatras en el mundo están de acuerdo en que las personas más miserables de esta vida son las personas que viven para sí mismas. Las personas que siempre están pensando en sus enfermedades, en sus problemas, en sus angustias. Ay, me hicieron cara de fuchi, ya no me quieren, me despreciaron, siempre están lastimadas, todo les ofende, no hay absolutamente nada en la vida, porque están concentradas en sí mismas y no se acuerdan que a Jesucristo se le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si tenemos esa hipersensibilidad de que todo me ofende, me hicieron cara de fuchi, no me abrazaron, me voltearon, me hicieron una grosería, jamás podrás en la vida avanzar ni triunfar tampoco. Miren en Mateo 25 cómo Jesucristo relaciona las recompensas que vamos a recibir en la otra vida en la relación que nosotros tuvimos con la gente. Repito, cuando llegues al cielo, Jesucristo tendrá recompensas para ti y para mí. Y estas recompensas estarán relacionadas por la forma como yo traté a la gente. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo
y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Todas las recompensas que Cristo relaciona para nuestras vidas en el futuro están relacionadas con el tiempo que invertimos en la gente, con lo que hicimos por la gente, porque esa gente a la cual nos entregamos, a los enfermos que visitamos, a los prisioneros que les llevamos una palabra, a los asilos, a los que están en desdicha, a los que están en desesperación, lo estamos haciendo a Él, porque por esa gente Cristo dio su vida. Cristo dio su vida por esa gente. Versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te descubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto lo comparamos con Gálatas 6:10, donde dice, y de hacer el bien, no nos olvidemos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Cuando Cristo está diciendo a sus hermanos más pequeños, se refiere a la iglesia. En hebreo se le llama a Cristo nuestro hermano mayor. Entonces tenemos tanto que hacer a los hermanos cristianos, tantos favores. Me estaba diciendo el pastor Badajoz que necesitamos edecanes aquí. ¿Y dónde están todos los jóvenes que vienen aquí los martes y los domingos, que tienen ya 6 meses, hay aplastadotes en sus sillas, sentadotes con sus palomitas y con su Coca-Cola, sin hacer nunca nada por nadie, ni encarga ni nada? ¿Por qué? Porque no han entendido qué es el cristianismo. No se involucran en un ministerio, no quieren servir a la iglesia porque no han entendido, no saben las bendiciones que hay. En el momento que te pongas un gafete de decán, te pones a servir a la gente. Toda esa gente que sirves son las ovejas por las cuales Cristo dio su vida, y al hacérselo a ellas, se lo haces a Él. Involúcrense en la obra de Dios. Involúcrense en la obra de Dios. Sirvan a la gente. El hermano pastor Siragüen Carmona lo operaron al pobre de la apendicitis y me dice, me vinieron a ver si puedo contar 15 personas. No lo dijo con amargura, fueron muchas. En 3 días que estuvo en el hospital. ¿No es triste esto? ¿No es triste esto? ¿No es para que nos parte el corazón a la mitad? Que haya tanta ingratitud en el pueblo de Dios. En segundo lugar, dice Eclesiastés 11, versículo 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En segundo lugar, el segundo secreto para aprender a vivir es, en lugar de acaparar, debemos de invertir, y dice 7:8, porque nunca sabemos si hemos de morir. Imagínate que tenías $1,000,000 en el banco y te mueres hoy en la noche, y tus hijos no son cristianos, les dejas a tus hijos una herencia maldita. Porque ese dinero va a ser la causa de que tus hijos se despotriquen por todos lados. No sabemos cómo va a ser la vida. Ahora que tenemos, debemos de invertir, debemos de vivir para Dios. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No se puede en la vida ser feliz sin ser generoso. Asociada con la generosidad hay mucha paz, hay mucha satisfacción, hay mucha bendición. El domingo llegó, les contaba a los pastores, llegó un hermano a la iglesia y me dice, hermano Alducin, aquí traigo 10,000 pesos para ofrendar, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le dije? ¿A quién se los debo de dar? Así me dijo. Dije, ¿cómo que a quién se los debe dar? Le dije, pues a la iglesia. Si yo como en Vips no pago en Sanborns, ¿verdad? Entonces, donde comemos, ahí recibimos el alimento espiritual, y donde nos sirven de comer, ahí pagamos.
Y me dice, no, es que yo soy de otra iglesia, y me dijo su denominación, pero yo vengo de vez en cuando aquí a los estudios, por eso le pregunto, ¿a quién le debo dar la ofrenda? Y le dije, mire, a su iglesia vaya y dele el diezmo. Si usted quiere dejar una ofrenda aquí, la puede usted dejar, pero usted tiene la obligación de a la iglesia, a los que le alimentan, darle su diezmo. En otros lados da ofrendas, pero el diezmo délo a donde usted pertenece y al pastor que a usted le sirve, o a la iglesia donde es usted alimentado. Bueno, agarró el sobre y se lo echó a la bolsa y se fue. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque no andamos detrás de eso, los pastores, Dios nos libre y conoce nuestro corazón. Pero tenemos que enseñarle a la gente, porque la gente no sabe las bendiciones, no sabe ni siquiera como este hermano, no sabía ni a quién darle el dinero. ¿Por qué? Por la ignorancia tan grande que hay. En tercer lugar dice el versículo 3, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Aquí encontramos nosotros, en tercer lugar, para aprender a vivir, que en nuestra vida existe una ley que se llama de la causa y del efecto. La ley de la causa y del efecto. ¿Por qué llueve? Pues porque las lluvias están llenas de agua. ¿Por qué un árbol que cae al norte? ¿Y por qué un árbol que cae al sur? Ahí se queda porque cuando se cayó esa dirección llevaba uno al norte y otro al sur y ahí se queda. ¿Por qué caíste tú en el robo? ¿Por qué caíste en el adulterio? ¿Por qué caíste en la avaricia? Porque tu corazón estaba lleno de estas cosas. Y en esa dirección fue en la dirección que caíste. La ley de la causa y del efecto. Todo lo que sembramos, lo recogemos. Dios nos da una sabiduría maravillosa. Ay, yo no sé por qué embaracé a mi novia. ¿Por qué? Pues porque esa dirección llevabas desde hace 3 meses acariciándola y pasándote de caricias, y la muchacha que se dejaba y que se dejaba y que se dejaba. Acuérdense, muchachas, que un hombre no va más lejos de lo que tú le permitas. ¿Me oíste, verdad? Un hombre no va más lejos de lo que tú le permitas. Y si tú permites caricias demasiado íntimas, van ustedes a caer en esa dirección. No van a caer en el sur, van a caer hacia el norte, porque es la dirección que llevan, la dirección de la fornicación y del juicio de Dios. Hay una ley de causa y efecto, a toda causa hay un efecto. La maldición, dice Proverbios, no viene sin causa. Todo lo que sucede en la vida es porque antes nosotros nos apuntamos o nos dirigimos hacia ese lugar donde caímos. En cuarto lugar dice el versículo 4, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. En cuarto lugar, nosotros no podemos hacer la obra de Dios bajo el temor. Si estás observando, ahí viene un viento, no, ahí viene otro viento, ahí viene otro viento, jamás vas a sembrar. No, es que me van a perseguir, es que mi familia me va a dejar de hablar, es que en la escuela me van a decir la religiosa o la monja o el monje. Si tú estás viendo los obstáculos siempre en la vida, nunca vas a sembrar, nunca vas a hacer nada. Si estás mirando siempre las nubes, nunca vas a recoger. El temor nos impide hacer la obra de Dios. Si permanecemos en la vida, ay, no, pues quién sabe con este gobierno cómo mira. Ay, pues no sé qué pasará. Ay, no, pues no sé si tendré comida. Todas estas formas de pensar con duda, donde desconfío totalmente de Dios, me olvido que existe Dios y bajo mis ojos totalmente al mundo que me rodea, me lleva a mi propia destrucción. El temor paraliza, el temor congela, el temor nos impide a que avancemos y que hagamos la obra de Dios. Vean ustedes en el libro de los Números, capítulo 13, lo que pasó cuando fueron los espías a Canaán a buscar un reporte de parte de Moisés. Dice Números 13, versículo 26. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Acuérdense que aquí Moisés, antes de entrar a Canaán en la frontera, les dijo, vayan 12
como espías, asómense, vean, inspeccionen qué cosas hay en Canaán. Y regresaron estos 12 hombres con este reporte. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahí lo traían en las manos el fruto. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, y de Amalek, que eran los gigantes. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Al contrario de los 10 hombres, no, si hay frutos, si hay leche y miel, pero hay gigantes, hay obstáculos. Estos 10 hombres vieron los obstáculos, vieron las nubes, vieron los vientos y no pudieron entrar a Canaán. Caleb llegó y dijo: claro que sí podemos. Y dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vemos nosotros en Números capítulo 14, en el siguiente capítulo, versículo 24, lo que Dios dice de Caleb. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió, hizo su decisión, hizo su elección de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendré en posesión. ¿Cuál fue la diferencia entre los 10 y Caleb y Josué, que más adelante entró con Caleb? El espíritu dentro de sus vidas. ¿Qué espíritu hay dentro de ti? Dice en 2 Timoteo 2, 5 en adelante: Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Nos ha dado un espíritu de valor, de poder y dominio propio. Si yo tengo el espíritu de Dios en mi vida, no veré a Goliat, no veré los obstáculos, no veré la inflación, no veré cómo anda la bolsa de Londres o la bolsa de Nueva York, no veré los problemas del clima, no veré nada, veré a aquel que dice: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Porque si tú no tienes este espíritu de guerrero, espíritu de lucha, y siempre irás en tu vida: no se puede, esto es muy difícil. Siempre vivirás en la mediocridad, siempre vivirás estancado, nunca podrás avanzar, nunca vencerás tus complejos. Ay, estoy muy fea, ay, no la hago, soy muy bruto desde chiquito, soy muy menso. Si sigues tú con esos pensamientos y con esa actitud, no vas a hacer la obra de Dios. Porque para hacer la obra de Dios se necesitan guerreros. Se necesitan hombres que arrebaten el reino de Dios. Hombres que vean y que no sean influenciados ni amedrentados por absolutamente nada de las cosas que les rodean. Antes, en todas estas cosas, en la desnudez, en la falta de ropa, en la falta de dinero, en la persecución, en el frío, contra los demonios, contra los principados, ante estas cosas somos más que vencedores. Porque nadie nos podrá separar del amor de Cristo. En cuarto lugar, dice Eclesiastés 11, del 5 al 6, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor,
si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. En cuarto lugar, nosotros comenzamos a entender que en lugar de vivir en la vida dudando, debemos de comenzar a confiar. Debemos de vivir por fe. Existen muchas cosas en la vida que no comprendemos. Y así es la naturaleza de la obra de Dios. Nadie sabe a ciencia cierta cuando un huracán se comienza a formar en el Golfo o en el Atlántico, nadie sabe cómo se origina, bueno, que las vientas, que las temperaturas, y cosas que comienzan a postular. Nadie sabe por qué lleva una dirección y de repente hace que ese huracán se vaya por otro lado. Nadie sabe el origen de dónde surge el viento y a dónde va a acabar el viento. Nadie sabe de qué forma imperceptible, aunque se han tomado fotos de un feto y a los 3 semanas, a los 4, el proceso del crecimiento cuando van haciendo las orejitas y el corazoncito y los pulmones y el estómago y la piel, quién va dando las señales para que una cosa sea oreja, la otra cosa sean dedos, la otra cosa sean cerebro, así muchas cosas del universo. ¿Y saben algo? Que el día que tuviéramos las respuestas del universo, seríamos dioses. Ya no necesitaríamos a Dios. Entonces, el hecho de que haya muchas cosas que no comprendamos no va a detenernos de seguir confiando en Dios. Pues yo no sé por qué Dios permitió que le cayera la casa a mi familia en el temblor, y yo no sé por qué pasó el huracán en Honduras, y es una nación que mató a miles de personas. Hay tantas cosas que ignoramos, pero eso no me va a detener a seguir confiando en Dios. Tenemos que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 17. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce. No por eso podrá alcanzarla. Esto fue escrito hace 3000 años. ¿Saben ustedes que los sabios, los astrónomos, los paleontólogos, los antropólogos continúan tratando de descubrir cómo se hizo el universo? Y sacan cada barrabasada en los libros, es muy interesante, en la revista Duda, en todos lados. Y el universo ahora, 25 millones de años. Y el universo, ya sabemos cómo. Hubo una explosión y los átomos se juntaron con los electrones y cada año postulan una nueva teoría. Y como dijo en mi tierra don Teofilito, ni lo sabrán. Y antes de don Teofilito lo dijo Salomón en Eclesiastés 8:17. Aunque el hombre la busque, no la hallará. Porque el hombre no podrá jamás encontrar el origen o por qué se hizo el universo, porque fue en el pasado. Y para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces nadie estuvo en el principio para decir así fue. Todas las conclusiones y deducciones que se hagan, que por el movimiento, que por la explosión de la estrella magna, que por estas cosas, todos son de carácter especulativo y filosófico. Nunca el hombre sabrá quién es el hombre por sí mismo. Y los filósofos y las sectas y se multiplican los hombres que tratan y los iluminados, síganme, yo soy el Mesías, yo tengo la verdad, nadie la podrá encontrar
porque hay un hombre que dijo hace 2000 años, vendrán muchos falsos cristos en mi nombre, y les dirán que ellos saben todo, pero son mentirosos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos nosotros, por ignorar muchas cosas, detenernos. Mucha gente quiere comprender todo, entender todo, quiere una explicación para todo, sin darse cuenta que si así fuera, seríamos dioses. Ya ver, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y quieren saber a fuerza, y no entienden su finitud y su limitación para entender que hay cosas que hay respuestas y hay cosas que son incomprensibles, porque nuestra mente es finita y trascienden nuestra capacidad de comprensión. Pero hay gente que así es, ¿verdad? La Biblia nos llama y nos exhorta a vivir confiando continuamente en Dios. Dice el versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Dios quiere que sigamos trabajando. Y que sigamos trabajando y que no nos demos descanso y no dejemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice en 1 Tesalonicenses 15:58, amados hermanos, saber que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estén firmes y constantes. No dejes reposar tu mano. Sigue testificando. Hoy te fuiste en el taxi, le hablaste al chofer del taxi de Cristo. En el camión iba una señora junto a ti y allí ibas tú con tu y con tu Reforma y ley, los deportes, llenando el América y el Morelia. Y pasaron 20 minutos en el camión y esa alma humana que estaba junto a ti, ni siquiera le dirigiste la palabra porque no la conoces, porque no te interesa y porque a lo mejor iba a chocar el camión y se iba a ir al infierno y a ti no te preocupa la salvación de las almas. Porque no has entendido que si Dios te da la vida, y a mí también, es para hablar de Él. No tenemos carga por las almas. Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Eres testigo? No. ¿Porque no tienes poder? No. ¿Por qué? Porque no tienes al Espíritu de Dios. Es tiempo que comencemos a reevaluar nuestro cristianismo y nuestra verdadera misión en esta tierra. Quiero terminar con algunos retos que te pueden ayudar a aprender a vivir. Número 1. No temas entregarle tu vida a Dios totalmente. Es el primer desafío que este estudio nos da en esta tarde. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, el apóstol lo dice con estas palabras: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si Pablo se está dirigiendo a los cristianos expatriados que eran perseguidos en aquella época cuando se escribieron esas dos cartas, es porque él sabía que la iglesia estaba llena de cristianos que no estaban consagrados y no habían hecho firme su vocación, no habían tomado la decisión hoy en la noche de decir: ya basta de mi vida mediocre, ya basta de vivir para mis propios intereses, ya basta de vivir para mí, voy a comenzar a buscar a quién ayudo, a quién puedo bendecir, qué puedo hacer por la obra de Dios, me voy a salir de mí mismo porque ya no vivo para mí mismo, vivo para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Ya basta de mi carnalidad, ya basta, Pancho, que cada vez salimos me estés manoseando y me estés besando y que sea lo único que quieres para mí, mi cuerpo. Ya basta, vamos a orar, vamos a entregar nuestras vidas al Señor y vamos a ser santos. Ya basta de pecar. Tienes que estar cansado de tu pecado para decir: ya basta de este cigarro, ya basta de traer videos pornográficos, ya basta de mirar a otras mujeres y hacerme ilusiones babosas con otras mujeres que no son mi esposa, con otros hombres que no son mi esposa, ya basta. Tenemos que estar hartos del pecado para hacer firme ya nuestra vocación y nuestra elección. Esto no es un juego. El Hijo de Dios dio su vida por nosotros y la sangre de Cristo no es un chiste. Si su Padre no perdonó a su Hijo, a nosotros tampoco nos va a perdonar.
tenemos que entender qué es lo que realmente vale la pena para aprender a vivir a la luz de Dios. En segundo lugar, nunca, nunca, nunca abandones la lucha. No te desanimes. No importa las desilusiones, no importa las traiciones, no importa las desesperanzas, no importa todas esas cosas que te pasaron en tu vida, con tu hijo, con tu hija, la frustración de la vida, las cosas que se derrumban delante de nuestros ojos. No importa, debemos seguir luchando, luchando, luchando. Dice la palabra de Dios, estamos atribulados en todo, problemas de la casa, problemas de la economía, problemas que ahora piden el bono, problemas de aquello, problemas de esto, pero no angustiados, no angustiados. Una cosa es estar rodeado de problemas y otra cosa estar así. Yo no puedo, Señor, un tequila, un whisky, un pericazo, un toque de mota, otra mujer, una disco, voy a escaparme. No, 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 no. ¿Dónde está ese Espíritu de Dios dentro de tu vida? La angustia es llegar a un punto en la vida donde nos soltamos de Dios y donde cerramos nuestros ojos a Dios y donde comenzamos a creer que Dios ya no tiene que ver en mi vida. Estamos en apuros, mas no desesperados. No importa qué urgencia tengas que pagar, y no importa qué tanto tengas para pagar, escribir a tus hijos, y no importa qué tanto tengas que pagar esa letra, no te desesperes, tranquilino, pino, cocolino. Tranquilo. Ni ecuanil, nada de ecuanil. Un chocho, nada de chocho. Cálmese. Cae de rodillas. Por nada estén afanados. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanados. ¿Qué es por nada? ¿Perdón? No haya, nada es nada. No hay ninguna circunstancia de la vida que pueda quitarme mi paz. Mi confianza y mi tranquilidad en aquel que me dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin. Y en cuanto la angustia venga y en cuanto algo me venga a quitar esa paz y yo vea que ya estoy perdiendo la tranquilidad, dice en Filipenses 4, 6 y 7, híncate. Híncate. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa, la paz de Dios no se puede comprender, la paz de Dios no se puede meter en un laboratorio de ensayo, la paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Esa paz guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Tal vez esa paz que dices, Dios mío, perdí un familiar, se me cayó la casa, y a pesar de que, pues claro que siento tristeza y todo, pero sin embargo tengo paz, no estoy esperado ni como Juana la loca, ¡ay, mis hijos! ¿De dónde viene esa sobrenaturalidad? Esa actitud que no es humana. Y sin ningún chocho, sin ningún ecuanil, sin Prozac, sin nada. ¿De dónde viene? De Dios. ¿La has experimentado tú en tu vida? Hermanos en Cristo, que nada les quite su paz en la vida. ¿Ustedes creen que es vivir así? Con apuros, con desesperación. Ya llevas 10 años angustiada, 8 años angustiado, se te murió un pariente hace 5 años y sigues llorándolo y sigues de negro. Por favor, no es justo. Tienes que seguir viviendo, tienes que enfrentar la vida, tienes que ser realista, tienes que ser objetivo, tienes que ser madura. La vida es la vida y tenemos que, no es un hueso, ni es Aladino, ni es Caperucita Roja, es algo difícil.
sin Dios. Pero con Él todo lo podremos hacer. Separados de Él, nada podremos hacer. Y en tercero y último lugar, vivamos siempre alertas ante el ataque del enemigo en tiempos de inactividad. Las vacaciones son días muy peligrosos, porque nos olvidamos en las vacaciones de Dios. Nos levantamos y a la playa, vamos a la playa, caliente el sol, chaca, 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 vamos el coco frío y la limonada y el gelate y vamos al golfito en la tarde y al cine, qué bueno que hagas tú y diviértete, pero acuérdate que al levantarte en la mañana es Dios primero. Padre Santo, a ver, vénganse mis hijos, vénganse mis nenes, vamos a hacer un círculo aquí en el hotel, aquí en el campo donde estemos echando la torta. Padre, gracias, te bendecimos, guárdanos en este día, te recordamos en este día, Padre, y al acostarnos, si podemos y recordamos tener otro devocional con el Señor. No, alma mía, bendice a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Salmo 103. No permitamos que en esos tiempos el enemigo nos ataque. Primera de Pedro 5, 7 y 8. Velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, especialmente en los puentes, anda buscando esta palabra. ¿Quién deja de vivir por fe? ¿Quién deja de confiar por Dios? Ahí es cuando el enemigo brinca. Y si no mantenemos esta perspectiva de que Satanás no tiene puentes, y él no tiene días festivos, ni hay armisticio con él, ni tiene vacaciones, entenderás que la vida es una guerra. Y tenemos que pelear esta buena batalla para poder en el día de la coronación saber que tenemos firme la corona de justicia, el cual Dios entregará a todos aquellos que aman su venida. Y todos los que aman su venida y tienen esta esperanza, se purifican a sí mismos, así como Él también es puro. Oremos.